Leandro, bienvenido. Gracias. Te tengo que hacer una confesión. Ayer Natalia Contreras, la productora del ciclo, nos dice que hoy vamos a hablar de Independiente. Y Luli y Gonza dicen, vamos a poner algo a tono, así que ponete ese buzo, ese pulovercito rojo, así que vamos a hablar de Independiente y me puse el... Si a usted no le molesta. No, incluso el cuello blanco es del Independiente de los 60, te agrego. Estás perfecto. Bien, estamos bien. Sí, estamos a tono. Estamos a tono. Bueno, contame cómo fue la idea de, no de escribirla, sino la idea. ¿Cuándo empezaste a fantasear con la idea de hacer un libro sobre...? Fue el primer verano de la pandemia. Me levanté, es raro también, no es que lo tenía proyectado para nada. Pero me levanté con esa sensación de escribir un libro o hacer algo en relación a, en este caso, Raúl Bernau, que era el ídolo de mi viejo, fanático, que yo todo el tiempo escuchaba de Bernau en mi casa y me llamaba la atención que alguien que había visto al Bocha y había visto tantas glorias independientes no podía sacarse la cabeza y no podía dejar de mencionar a su ídolo Bernau. Yo perdí a mi viejo en 2017 y a partir de ahí, como te decía, no fue automático, sino que me levanté con esa sensación. Vamos a escribir algo de Bernau, vamos a investigar un poco más, a ver quién fue este ídolo de Independiente. Me comuniqué con su familia, que vive en Florencio Varela, con Romina, su hija, con su esposa Elena. Le transmití el sueño, por encima era eso, no es que sabía que lo iba a cumplir o que iba a concretar el libro. Mi sueño, mi deseo es poder hacer un libro sobre Bernau. Obviamente estaba muy emocionada y muy contenta de que por lo menos me animara a intentarlo. Y fue ahí que en medio de la pandemia empezaron a surgir las notas telefónicas, a contactarme a más allá de la distancia, que uno viviendo acá en la costa por ahí se le dificulta mucho esto de decir, bueno, a ver con qué testimonios conseguí. Y empecé a hablar con exjugadores de esa época, desde el Chivo Pavoni, Pepe Santoro, Vicente Lamata Hijo, que compartió casi toda esa década del 60 con Bernau, y automáticamente ya en las primeras notas me encontré con algo que no esperaba, que era, me hablaban de alguien inigualable, o sea, no es que era el ídolo de mi viejo, sino que era un ídolo que había trascendido mucho más que su década y que había sido el ídolo de toda una generación y quizás no había tenido el reconocimiento en el club que él merece y que yo empecé a descubrir, ese era un tesoro que como que no estaba, uno de Independiente tiene ciertos ídolos o ciertos nombres que se repiten, pero el de Bernau no sonaba mucho. Y bueno, a partir de ahí empecé con los testimonios a reconstruir su historia, a conseguir gráficos de la época, a hablar con periodistas de la época. Por eso lo que tiene lindo este libro es que no es que te lo estoy contando yo o yo te cuento la historia de Raúl Bernau, sino que a partir de los testimonios de quienes lo vieron jugar, armamos su historia, su recorrido en ese equipo tan significativo que fue el campeón de las primeras 2 Copas Libertadores, haber jugado los primeros mundiales con el Inter, y un jugador que enamoraba, ¿no? Que tenía un magnetismo único con el hincha, que te dicen que pasó con 2 o 3 jugadores en la historia, te dicen que la gente iba a ver a Bernau, pasó con el Bocha, pasó antes con Grillo, con De la Mata, pero deja de contar. Y bueno, se generó algo muy lindo porque empecé a generar espacios en redes sociales en homenaje a Bernau, y empezaron a surgir otras iniciativas que encabecé, como fue la iniciativa de nombrar una platea del estadio con el nombre Bernau. Pudimos juntar casi 4.000 firmas y la presentamos hace poco en la sede del club. O sea, había muchos, mis viejos en esa generación, como que se encargó de generar la semilla o dejar la semilla en sus hijos, en sus nietos, y Bernau hoy sigue siendo en el hincha alguien que no se lo olvida. Por lo que entiendo, el libro está armado en una forma coral, desde distintos protagonistas que en algún momento compartieron algo con Bernau. ¿Hay algo que quieras destacar puntualmente de alguno que te dijo, no, esto que me dijo es...? Sí, no. Primero que lo comparaban con Garrincha. Es más, viendo gráficos de la época, había artículos que decían el Garrincha argentino. Y jugadores que, no sé, el Chivo Pavoni, decir que lo que hacía en la cancha no lo vio hacer con ningún otro jugador, él compartiendo equipo. Hay anécdotas y hazañas muy recordadas.
hay un partido con el Santos de Pelé que sirvió para inaugurar las luces del estadio de Independiente. Y era todo, vamos a ver a Pelé, que hoy llega a Pelé a Argentina. Y Bernardo tuvo un show que deslumbró y que opacó al mejor del mundo en ese momento. Hay un testimonio, incluso hay una frase de Pelé que dice en el 65 que por el único jugador que pagaría una entrada era por Bernardo. O sea, ese nivel de grandeza y de leyenda tuvo Bernardo. Y uno trata a través del libro de rescatarlo eso, ¿no? Rescatar al ídolo y a sus historias. Y de la mano de Bernardo y a ese Independiente que fue tan importante porque fue el primero fue el que terminó de definir la identidad del club. Era un club que se jugaba siempre bien, que tenía grandes jugadores, eso estaba claro, pero la mística copera se la termina dando este Independiente y a partir de ahí cada Independiente tenía la obligación, o por lo menos el hecho de animarse a conquistas internacionales, a las noches de Copa, todo eso lo generó ese Independiente. Y ese Independiente, además de tener obviamente una identidad, una impronta fortísima que quedó como una marca indeleble del fútbol argentino, tenía una suerte de saludo, ¿no? Sí. O un modo de presentarse en el estadio antes de que comience. ¿Y es posible volver a recrear eso hoy, ahora? Hacemos el saludo y te cuento la historia. Dale, por favor. Bueno, el saludo Independiente salía así de la cancha. Cada vez que de visitante, de local, el saludo era hacia los 4 laterales del estadio. Y era una forma de mostrar respeto, pero sobre todo se dio una situación después de que Independiente sale campeón ganándole a San Lorenzo en 63, con una goleada, pero bueno, fue un equipo muy cuestionado por el periodismo, esa finalización de campeonato, y los jugadores se pusieron de acuerdo de no darle más notas al periodismo e implementar este saludo que era mostrando que tenían las manos limpias. Era un equipo que tenía las manos limpias. Y también después con el tiempo se terminó dándole otro toque de romanticismo, que era estar cerca de aquellos hinchas que hoy no están con nosotros, entonces las manos bien altas hacia el cielo. Y bueno, durante mucho tiempo, la década del 60 se usó siempre y era significativo, ¿no? Era entrar y más allá de que tengas la hinchada en contra, enfervecida y demás, vos así entraban caminando, aparte no entraban corriendo, era caminando, hacia los 4 costados, saludando al local, saludando al visitante, diciendo, acá estamos nosotros. Después se perdió ese saludo y se recuperó en 2017 de la mano cuando estaba Ariel Holland como entrenador, hablándolo con el Chivo Pavón y preguntándole incluso esto, cómo era, qué tienen que hacer, porque parece sencillo, pero los 11 tienen que estar haciendo lo mismo, no es que uno saluda para allá, el otro. Y fue un saludo que después, si te das cuenta con el paso de la historia del fútbol argentino, está los jugadores, de todo el mundo, los equipos, saludan a las tribunas. No con la coreografía de decir, bueno, vamos para acá, pero siempre hay manos en alto saludando a la hinchada. Es casi un jaca del rojo. Sí, ¿sabes que sí? Tal cual, tal cual. Aparte, pensaba, en Bernardo es una posición del fútbol que está en vías de extinción, ¿no? El puntero derecho, el win ese que... Sí, marcó una época, desapareció. Era algo... qué sé yo, pienso en Houseman, pienso en Corbata. Eso también queda claro en el libro y está con varias fuentes de decir, bueno, periodistas de la época, Macaya, Onesime, que era el director gráfico en esa época, Cherkis Vialo, todos coinciden en eso. Se marcan 3 décadas esto del puntero derecho y cada uno marcó una época. El primero fue el Loco Corbata con Racing en los 50, los 60 fueron del Loco Bernardo en Independiente y los 70 con el Loco Houseman en Huracán. Los 3 coinciden con el apodo incluso. Y era un sector de la cancha difícil porque muchas veces los trataban de laguneros o que desaparecían, pero tenía que ver con que no recibían siempre la pelota. Entonces en el momento que la recibían tenían que primero ingeniársela, que esa era el factor de complejidad, porque tenías al que te marcaba y la raya. O sea, tenías como 2 rivales, la raya, pero en lugar de ser un rival la raya, la usaban en tipo complicidad. Y vos ves jugadas, hay poco registro audiovisual, pero jugadas como decís, ¿cómo salió de ahí? Pues si tiene la raya, tiene el córner. Pero bueno, era una posición muy linda porque era a pura gambeta, puro potrero. Tenía eso también estos jugadores, ¿no? Que iban y se olvidaban del marco, del contexto. Depende de cómo se levantaban ese día,
el hincha se iba enloquecido con las cosas que veía y eran muy abastecedores. Gambetta, centro atrás y gol del 9. Sí. Pero marca, por eso estamos hablando de jugadores que hace 60 años que ya se retiraron y hoy hablas de Bernau y aparecen automáticamente estas historias. ¿El libro lo vas a presentar? Sí, eso es un orgullo enorme que tengo de poder presentarlo en noviembre en el Club Atlético Independiente, en la sede. Ahora se está reinaugurando una biblioteca histórica que tiene esa sede en el 5º piso, que estuvo muchos años sin utilizarse. Así que va a ser un lindo evento porque la idea es, ya estamos trabajando en eso, convocar a glorias, a muchos que han participado del libro, que sea con la excusa del libro, un homenaje que por ahí el club nunca le pudo dar a Raúl Emilio Bernau. Y tenemos muchas iniciativas, porque a partir del libro empieza a aparecer lo de la platea que te contaba recién, y también estamos trabajando en un busto homenaje, estamos juntando fondos, entonces hay una especie de reivindicación que se está dando de este ídolo que quizás no tiene el lugar que se había ganado. Si hay alguna vía de comunicación para contarles. Sí, también estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como @locobernau. Y ahí, bueno, día a día lo homenajeamos con distintos videos, distintas anécdotas, que eso está bueno en las nuevas generaciones, ¿no? Que van redescubriendo a alguien que no conocían. Y ahí, bueno, obviamente pueden adquirir el libro mandando mensaje directo a través de las redes. Leandro, muchísimas gracias y felicitaciones por el libro. No, muchas gracias a ustedes. ¿Sí?